Muy buenos días. El otro día, en un mensaje con José Manuel, un oyente, se me ocurrieron tres etapas en las que miramos a la vida. Desde qué ojos miramos, con qué ojos miramos a la vida, y le puse pues tres etapas. La primera etapa, y sí diría que quizá la más baja, aunque no digo que sea baja, simplemente las otras creo que son más avanzadas y creo que son más realistas. La primera etapa es verlo todo con los ojos de lo que es correcto socialmente. Esto, para mucha gente, es ser realista. Sí, cuéntame lo que quieras, pero aquí es tal. Por ejemplo, aquí es, pues, ¿cuánto dinero tienes? Sí, cuéntame lo que quieras sobre el ser humano, cuéntame lo que quieras sobre la experiencia de los niveles altos y tal, pero aquí es cuánto prestigio tienes, cuánto te valora la gente por tu prestigio y por lo que has hecho y por lo que tienes, cuánto tienes y cuánto muestras y cómo lo muestras. Lo que es correcto, lo que sea tendencia, política, religiosa, social. Desde esa visión social hay una respuesta para todo. Y es lo que todos en general seguimos. Ya hemos hablado aquí que hay un montón de cosas que seguimos que son insensibles, que son inhumanas y que son dañinas para nosotros mismos. Siempre te pongo, por ejemplo, una cosa muy gráfica en nuestra cultura es el estrés. Pero socialmente el estrés sigue siendo algo correcto. Podríamos tirar de ese hilo y sacar un montón de cosas. Hay personas que dicen que mirar a la vida así es realista y no podemos culpar a estas personas por decir eso porque es lo que ven, porque todo lo demás no encuentran que sea algo que verdaderamente podamos vivir. Es algo de lo que podemos hablar, es utópico y demás. Esa es la primera etapa. En esta primera etapa, entonces, todo lo enjuicias, lo valoras con la medida de lo que sea tendencia social en ese momento. Uno enjuicia a la vida, a uno mismo y a los demás desde ese punto de vista. La segunda etapa es un salto muy grande. Uno entiende cómo funciona la sociedad, la cultura, la tendencia del momento de esta época que nos ha tocado vivir, pero ve también las leyes de la vida, de lo que hemos hablado aquí. No están solo las leyes sociales, están las leyes de la vida. Las leyes de la vida, si te pudiera hacer una analogía, que es yo creo que bastante buena, son como la Constitución. Son lo básico de la vida. La Constitución se redactó para, cualquier constitución, para ir a lo básico de una sociedad. Luego la Constitución no se cumple. Pero es el documento básico en el que todos estamos de acuerdo. Todos los seres humanos han de tener su libertad, han de poder tener un trabajo, una felicidad humana, material, una casa, todas estas cosas que pone que se garantizan. Sin embargo, pues no se cumplen. Pues eso puede ser como un ejemplo para esa diferencia entre las leyes de la vida. Los seres humanos somos seres en evolución hacia niveles más altos en lo humano, eso es lo que importa y tenemos que orientarnos a vivir eso. No se cumple, nos orientamos a vivir lo que socialmente sea tendencia, que en general suele estar basado en niveles más bajos y por eso no tendemos hacia niveles más altos. Esto sería ver cómo es la vida, qué nos demanda la vida, no qué nos demanda esta sociedad y seguirla. Entonces es enjuiciar desde la vida, desde esos valores de la vida. Esto es bueno y esto es malo respecto de la vida, no de respecto de lo que se diga culturalmente.
como te he dicho muchas veces, a veces coinciden. La cultura no va en contra de la vida completamente. Hay muchas cosas, por ejemplo, el amor entre los seres humanos en nuestra cultura está muy bien visto, fomentado, la familia, este tipo de cosas, y la vida es igual. Aunque luego la vida nos reclame relaciones más de corazón y nuestras relaciones en muchos casos tengan tintes de utilitaristas, de miedo a utilizar a los demás, es que eso es algo que promueve nuestra cultura. O intentar manipularlos para venderles cosas, por ejemplo, y la vida nos dice que vayamos de corazón. Pero en las relaciones humanas, la vida y la cultura tiende a parecerse a la vida. En otras cosas no. Por ejemplo, en el trabajo o en otras cosas, la cultura se parece muy poco a la vida, a lo que demanda la vida. En este segundo nivel, que es muy alto, miramos con los ojos de la vida y nos enjuiciamos a nosotros mismos y a los demás desde ese punto de vista. Pero hay un tercer nivel superior. En esta tercera etapa ya no se necesita el juicio. En esta tercera etapa ya estás a una con la vida. Pero esta es una etapa, digamos, una versión mejorada de la segunda etapa. Esta etapa es una etapa en la que se sale de la lucha y simplemente se acoge lo que pasa, se entiende como aprendizaje y se transforma actuando desde esos niveles altos. Y esta es otra manera de explicar ese viaje evolutivo, individual y grupal que estamos viviendo los seres humanos. Ese viaje evolutivo hacia cotas más altas humanamente hablando, hacia lo que somos. Es curioso que parece que es un viaje de ir a conseguir algo, pero en realidad no lo es. Lo que hay que conseguir ya está conseguido, lo que hay que ser ya lo somos, solo hace falta darse cuenta y serlo. A lo mejor llevamos un abrigo pesado encima, por decir un abrigo, una cuestión metafórica, el abrigo de la cultura y nos pesa y a lo mejor nos constriñe porque no es de nuestra talla, nos da calor y vamos abriendo un botón y ¡uff! ¡Qué alivio sentimos! Y llega un día que podemos abrir todos los botones. Hasta que un día, y esto es posible, nos quitamos el abrigo y lo llevamos en la mano, no podemos. O nos lo ponemos en la cabeza como se ponen los niños que van con una capucha puesta en la cabeza, pero el abrigo lo llevan colgando como si fuese una capa. A mí eso me gustaba hacerlo de niño. Ir por el patio del colegio así, y veo que hay niños que todavía van así. Llevamos el abrigo de la cultura y no estamos peleados con él en absoluto. Pero si da calor, me lo quito, no me lo pongo. Si da frío, me lo cierro, pero si da calor, me lo quito. Y luego no lo necesito para vivir. Pero vivo con él, con ese abrigo, no lo tiro, no me deshago de él. No me deshago de esta cultura, no estoy todo el día maldiciéndola. Estoy viviendo desde esos niveles más altos, transformando la cultura con mis actos. Una de las cosas que veo que nos pasa es que estamos demasiado como en una lucha, como en una tensión. Hasta para los viajes más espirituales, por llamarlo de alguna manera. Este viaje humano también se ve como con tensión. Y siempre con tensión. Y yo, fíjate, la semana pasada estaba hablando de la insensibilidad, todo enfadado. Pero es un poco salir de ese nivel de tensión y simplemente vivir desde esos niveles más altos. En la medida en la que uno pueda, es la medida buena. Todos somos agentes de transformación social, cultural y humana. Y para mí lo más importante
no es en sí hacer la transformación, es verla. Es ver todo este juego. Cuando uno ve el juego, tarde o temprano lo va viviendo. Y en la medida en la que sea. Pero hay que ver el juego. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.